Bueno, este es un video explicando algoritmos en Excel de figuras planas y sólidos. Bien, una figura plana la podemos ver como una hoja, por ejemplo el cuadrado, una hoja cuadrada. Sí, es una hojita, se pone sobre la mesa, es plana. Lo mismo el rectángulo, el triángulo y así con estas, con un círculo, pero por ejemplo un círculo de cartulina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el sólido? El sólido ya es una figura en tercera dimensión, es decir, el sólido yo le puedo, por ejemplo, ingresar un líquido. Por ejemplo, si tengo una coca en forma de cilindro, ¿sí? Entonces yo puedo ingresarle arena, agua, en fin. Entonces ya acá hablamos de volumen. Y no hablamos de un área general, porque un área general para un sólido no es posible hallarla. Es el volumen. Se le puede hallar el área de esta carita, por ejemplo, este círculo, de esta parte de afuera, de este círculo, digamos que como si fuera un cascaroncito, pero no podemos hablar de un área general. Bien, eso por ese lado. Entonces acá están las imágenes, la figura, el tipo de figura, la fórmula, las fórmulas, el perímetro que es. El perímetro es como si yo caminara alrededor de la figura. Así, ¿sí? Es como el recorrido que yo hago. No todas las figuras tienen fórmula para perímetro. Entonces acá lo vamos a ver. La que dice no, pues es porque no hay una fórmula. Y la que dice pues el valor, no hay problema con eso. Bien, entonces acá vemos los datos que necesitamos para hallar la figura. Por ejemplo, acá ya tengo la fórmula programada. Vamos a programar las últimas dos ahorita. ¿Sí? Las últimas dos. De resto vamos a ingresar acá los datos. Por ejemplo, si tengo un cuadrado de base 2 y altura 2, porque deben ser iguales para que sea un cuadrado, pues me da un área de 4 y me da un perímetro de 8. ¿Qué pasa si los lados son más grandes? Pues va a incrementarse el valor del área y el valor del perímetro. Bien, ahora, por el lado de la base, pero ya de un rectángulo, es de la misma manera, simplemente cambia la longitud, es decir, la base es más grande que la altura. Entonces, base es igual a 6, por ejemplo, estoy poniendo datos arbitrariamente, y la altura la voy a poner menor, digamos de 5. Ahí tengo ya entonces los datos que estaba buscando, el área y el perímetro. Bien, ahora con un triángulo, esta es la fórmula base por altura sobre 2 y la base, por ejemplo, le voy a poner cualquier base 5 y le voy a poner 2, altura 2. El área sería de 5, un perímetro no tenemos. Bien, la del rombo, pongamos una diagonal mayor a 9 y una diagonal menor a 6. ¿Sí? Eso me va a variar el área. Entonces tengo 54, perímetro no tengo. Bien. Ahora, el caso del trapecio, que tenemos una base menor, una base mayor y una altura. La fórmula es altura por base menor más base mayor sobre 2. Entonces la base menor voy a decir que es 3, la altura voy a decir que es 3 también, y la base mayor voy a decir que es 6. Bien, entonces ya acá me arroja el resultado y así. ¿Qué pasa con los círculos? Los círculos tienen un valor especial que es pi. Excel tiene incorporado esa fórmula, ese valor pi, ¿cierto? Porque es muy grande. Entonces lo voy a copiar acá y asimismo esto lo voy a pegar acá, lo voy a copiar acá, bien, para la esfera. Listo. Entonces tenemos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Entonces yo acá lo que le voy a decir es el radio. El radio es 5. Ah, listo. Eso me da un área de 78.53 y un perímetro que es el recorrido alrededor del círculo de 31.4. Y así para todas las otras figuras. Radio 5, por ejemplo, de la esfera. Ya me cambia. Bien. El sólido ya sería un cubo. La esfera también es sólida. Un cubo que tiene volumen. Entonces es en los lados a la 3, elevado a la 3. Entonces yo le voy a ingresar el lado. Yo quiero el volumen de un cubo con un lado 3, con los lados 3. Listo. Entonces el volumen es de 27. Bien, ya depende de la escala en la que estemos hablando.
Ahora programemos para para el cilindro. ¿Cómo sería? Por ejemplo, el volumen. Le damos igual y sería pi, que voy a usar este pi de acá, bien, por el radio al cuadrado, que es este de acá, al cuadrado, por la altura, que es esta de acá, y cierro. Bien, ya ahí está programado. Ahí me dice que es 0 porque no tengo valores, pero ¿qué pasa si yo quiero hallarle el volumen a un cilindro de radio 5 con altura 9? Ya me dice que el volumen es 706.85. Bien, y lo mismo para este cono. ¿Cómo sería la fórmula? La voy a escribir acá. Igual, abro paréntesis, pi por r a la 2. El pi lo voy a sacar de acá igual, de la misma manera, para no volverlo a generar. Bien, por r a la 2, el radio a la 2, es decir, este al cuadrado. Bien, por esta que es la altura sobre 3. Bien, y cierro paréntesis. Entonces, teniendo un radio 2, por ejemplo, y una altura 3, me da un valor de 12.56. Y así, listo.